Una conversación amena con la gente que hace la noticia. La entrevista con Uriel René Guevara Rivelo. Reciban, amigos televidentes, el saludo cordial de Coral Televisión, del periódico Testimonio de Nariño. Mil gracias por su compañía. Estamos en la entrevista y hoy un personaje que siempre nos brinda su generosidad para que esté siempre con nosotros. Es un hombre muy buen conversador, es un hombre que año tras año ha ido imponiendo sus quilates, su valor intelectual, y no únicamente ha obtenido un reconocimiento local, sino también regional, y ha trascendido en varios países de América. Y quizás hemos encontrado el tema propicio para volverlo a invitar, para volverlo a traer. Creemos que es tiempo de que en Ipiales conozcamos un poco mejor a un personaje que ha sido histórico, no únicamente en nuestro municipio, sino también en América Latina, en América Hispana y también en el mundo. Un hombre que vivió durante varios años aquí en la ciudad de Ipiales, obviamente en el siglo XIX, y que prácticamente marcó gran parte de su vida en la historia ipialeña. Hablar de los 130 años de fallecimiento como un homenaje, pues puede parecer algo extraño, pero tratándose del personaje del que vamos a hablar en este programa, pues creemos que es un homenaje necesario y un homenaje que se debe año tras año ir repitiendo. Y ojalá, en lo posible, no únicamente se hable de él en tiempos de homenajes, sino que se hable de él siempre, porque, repito, es un hombre que ayudó a reconocer el municipio de Ipiales en todo el mundo. La ciudad de las nubes verdes es un nombre que lo universalizó y quizás es un nombre que ha pegado, ha calado en el alma y en la visión de la gente, los propios y los extraños. Juan Montalvo Fiallos, él es el hombre que hace 130 años falleció en la ciudad de París y que recibió un homenaje por parte de un grupo de intelectuales encabezados por Julio César Chamorro Rosero. Recordemos que él hace parte de la Academia de Historia Ecuatoriana y que ese logro lo ha tenido por su espíritu investigativo, por su quilate en la redacción de la historia, por su rigor investigativo. Y qué bueno para los ipialeños que Julio César no haya perdido ese horizonte respecto de lo que significa para él, para muchas personas y especialmente para la Academia de Historia del Ecuador, la figura de Juan Montalvo. Hemos titulado este programa como Vida, Pasión y Muerte de Juan Montalvo, porque a estas alturas todo ipialeño ha oído hablar de él, pero creo que muy pocos lo conocen o lo han conocido en su verdadera dimensión
como Julio César. Este programa llega a ustedes a través de CNC, Canal 2 de Legon Comunicaciones, a través de Facebook Live, CNC Ipiales, y queremos darles el saludo cordial y que nos acompañen en este programa. Julio César Chamorro Rosero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, profesor Uriel. De verdad que me parece supremamente adecuado el título que usted ha colocado para esta entrevista, porque es menester hablar prácticamente de un hombre que irrumpió en los ámbitos de la literatura y que esa persistencia en la literatura, esa persistencia revolucionaria, como dicen algunos, de pelear contra el régimen despótico con la palabra en la mano, lo catapultó hacia, no solamente hacia toda la extensión geográfica del Ecuador ni Latinoamérica, sino también en Europa, donde sus obras se recibieron con mucha curiosidad en principio, pero después ahondaron muchísima gente, entre ellos Unamuno, en lo valioso del ensayo moderno en lengua castellana, porque él está considerado como el precursor del modernismo en lengua castellana. De todas maneras, a Ipiales le cabe la honra de haberlo acogido en sus destierros, desde su primer destierro hasta el tercero, que fue cuando partió hacia París para ya no volver. Y fue una vida bastante agitada, agobiada de pronto por la pobreza, por la falta de recursos y también por la persecución gubernamental que le obligó a expatriarse, a salir de su Ecuador y a surcar diferentes caminos, llevando pues ese mensaje de libertad, de ética, de estética, de honestidad conceptual a través de todos sus escritos. Y me parece supremamente interesante abordar este tema porque hace unos días la Casa de Montalvo, núcleo de Ipiales, en compañía de sus miembros, del doctor Fabio Enríquez Miranda, del doctor Miguel Huertas, con el apoyo también de la Cámara de Comercio, de la doctora Jamie Bernal, de nuestro amigo Orlando Paredes Revelo, del colectivo cultural Cincel, que es un grupo que se ha mantenido en su propuesta de ser talladores de cultura, igualmente de doña Julita Chañay de Méndez, de varias personas que de todas maneras con el concejal Miguel Huertas, con don Miguel Huertas Guerrero, nos llevaron pues a hacer esta conmemoración de los 130 años del fallecimiento de don Juan Montalvo en París. La gente pudo apreciar a importantísimos personajes de la cultura latinoamericana, entre ellos de destacar la presencia del doctor César Alarcón Costa, quien fue candidato a la presidencia del Ecuador, quien es el director de la Fundación para el Desarrollo del Ecuador, un montalvista de talla, colega mío en la Academia Nacional de Historia del Ecuador, a quien me permití invitar como orador principal para esa noche. Igual contar con la presencia de Luis Enrique Fierro, de Juan Coral Erazo, el bisnieto de don Juan Montalvo, bueno, de todos estos personajes que de una u otra manera vinieron a aportar su conocimiento sobre la importancia que tiene Ipiales a través de las letras de Montalvo. Montalvo nace en Ambato el 13 de abril de 1832. Su padre, don Marcos Montalvo, era en principio un vendedor ambulante de diferente tipo de mercancías. Posteriormente se radica ya definitivamente en Ambato, compran una pequeña finca que queda pasando el río Machángara, que se llama Ficoa, donde hay la casa también patrimonial de don Juan Montalvo, donde escribió muchas también de sus obras, y Juan Montalvo crece pues ya no tanto en medio de la adversidad económica, pero siempre también en esos altibajos que ofrece la tiranía en contra de quienes no conectan con su pensamiento o con su poder. Fue así pues como don Juan Montalvo, en principio radicado en Ambato,
sale posteriormente a Quito con el objeto de estudiar Derecho, pero resulta que no hizo sino dos semestres de Derecho, se retiró porque decía él, dice en alguno de sus escritos, que entre la medicina y el derecho le parecía mucho más por su locuacidad el derecho. Se retira y tiene una educación casi propia, una autoeducación, pero sus hermanos abrazaban Francisco y Francisco Javier. Rarísimo que en una familia existan dos Franciscos. Pues muy aguerridos defensores de la ideología del general Robles, que fue presidente del Ecuador también, y abrazaron el Partido Liberal, y esto no le causó mucha gracia al gobierno despótico del doctor Gabriel García Moreno, que, como yo he dicho, no era un simple personaje, se le dicen muchas cosas, el santo del patíbulo, bueno, se lo señala de diferentes maneras, pero de todas maneras Gabriel García Moreno tenía una estatura mental muy fundamental. Yo como anécdota le comento que alguna vez en Ambato comencé a hablar muy bien de Gabriel García Moreno y la gente no me lo podía creer. Decían que como en un coloquio montalvino yo iba a ensalzar a la figura del más grande detractor de Montalvo, y yo les decía una explicación simple, que se trataba de significar que García Moreno era un gran hombre, y esto crece la estatura moral e intelectual de Montalvo porque no era cualquier enemigo el que tenía. Bueno, don Juan Montalvo en el año de 1857, gracias a la influencia de sus hermanos, el uno era diputado, viaja a París porque el presidente Robles lo designa como un empleado menor de la legación en Italia. De la legación equivale a decir la embajada del Ecuador en Italia, pero él antes de pasar a Italia se queda pues prácticamente viviendo en París un tiempo hasta que asume sus funciones. Allí permanece Montalvo hasta 1860, cuando regresa al Ecuador. Cuando regresa lo encuentra un país totalmente dividido, con guerras intestinas entre liberales y conservadores, con ánimos del Perú de invadir un poco de territorio ecuatoriano, con la querencia o la propuesta del gobierno de fijar la sede gubernamental en Guayaquil y no en Quito, y aparece también un triunvirato pseudo-revolucionario comandado precisamente por el doctor Gabriel García Moreno. Cuando llega al Ecuador y lo encuentra en estas circunstancias en 1860, él se radica en una población costanera que se llama la Bodeguita del Yaguachi. Y desde la Bodeguita del Yaguachi, el Yaguachi es un río también, le escribe una carta perentoria al presidente García Moreno, donde lo amenaza de frente. Le pide que haga volver al Ecuador hacia la civilidad republicana, que deje el mal manejo del poder, so pena de encontrar en él a un enemigo nada vulgar. Pero ¿qué resulta? Se habrá reído, me imagino, el doctor Gabriel García Moreno, porque el joven Montalvo de ese tiempo no ejercía absolutamente ninguna influencia en la opinión pública ecuatoriana. 28, 30 años de edad. Más o menos 28 años de edad, muy joven y desconocido. Desconocido, de todas maneras, bueno, él sigue escribiendo, escribió ya algunos ensayos que después encontramos en el Cosmopolita, todos denostando pues de la forma arbitraria cómo se manejaba el país, todos invitando a que se restableciera en su plena letra, en su buena fe, a la constitución política del Ecuador, y esto a la postre haría que en ese lapso él también estuviera en Quito y se vinculara con la tertulia que comandaba un coterráneo de él, que era el doctor Julio Saldumbide, donde prácticamente los poetas, porque Montalvo escribió muy poca poesía, y muy mala poesía, por supuesto. Él no era poeta. Y bueno, se vinculó en esta tertulia poética de Julio Saldumbide, pudo conocer a personajes del talante de Modesto Espinosa, compartir también con su coterráneo el doctor Juan Mera,
que fue el autor del himno de la República del Ecuador. Juan León Mera. Juan León Mera, y precisamente por eso Ambato se la llama la tierra de los tres Juanes, por Juan Montalvo el mayor, por Juan León Mera y por Juan Benigno Vela. Juan Benigno Vela, un pensador también de alto talante, autor de una novela emblemática del Ecuador que se llama A la Costa. Bueno, ya vinculado pues allá en esta tertulia, permanece hasta determinado tiempo escribiendo en contra de la tiranía, hasta que en el año de 1869 es avisado por algunos amigos de que va a haber o se va a dar una orden de prisión en su contra por la forma como atacaba al gobierno. Entonces él acude a la embajada ecuatoriana, a la delegación ecuatoriana en Quito, y sin siquiera esperar el trámite del pasaporte es sacado subrepticiamente desde Quito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Él quería irse para el Perú, Uriel. Más pero, cerca, ¿no? Pero el Perú queda mucho más distante de Quito que lo que queda Ipiales. Y había premura en eludir pues esa presunta orden de arresto proferida por parte del gobierno. Eso entonces, cuando haciendo una serie de pascanas, sale hasta Ipiales en compañía de Mariano Mestanza, de un abogado, que después lo traicionaría, o por lo menos traicionaría el concepto de la amistad, y también de Manuel Semblantes, que después se volvería acá en Ipiales como su secretario, su amanuense. Llegan haciendo pascanas hasta Tulcán en el año de 1869, entre enero y febrero exactamente de 1869, y son acogidos por la familia Arellano del Hierro, especialmente por doña Petrona del Hierro, y esta familia, a su vez, viendo que había peligro de ese arresto, los recomienda acá en Ipiales con el doctor Ramón Rosero, de ideas liberales, un prohombre, una persona muy generosa, y es como así como en 1869, comenzando el año, llega don Juan Montalvo aquí a Ipiales en compañía de Mestanza y en compañía de Semblantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Montalvo no traía 5 centavos ni un real, como decían, era usanza decir en esa época. En cambio, Mariano Mestanza y Manuel Semblantes sí tenían los recursos necesarios para continuar su viaje a Europa. Y ellos, vía Barbacoas, salen para Europa en un vapor, mientras Juan Montalvo se queda viviendo acá en Ipiales, prácticamente protegido por el doctor Ramón Rosero y por toda su familia. Pero el doctor Ramón Rosero no fue la única persona que lo ayudó. Hay una matrona ipialeña que también le prestó todo su cuidado, porque después le fue encomendado a ella, que se llamó doña Lucrecia Rojas. Y doña Lucrecia Rojas pues lo acogió también, lo ayudó en este avatar de vida, pues hasta que él consiga los recursos necesarios para viajar por segunda vez a París, como era su intención. Es entonces cuando el mismo Montalvo relata, dice que se escribió con un joven liberal ecuatoriano, que era nada menos que el que llegaría a ser el general Eloy Alfaro, que era comerciante, era importador y exportador, tenía muy buenos recursos económicos y quien le facilita los medios necesarios para que él vaya a París. Aquí permanece exactamente 3 meses y medio, y entonces, ya habiendo tenido los recursos, vía Barbacoas también, llevado por un personaje muy especial que tal vez la historia lo ha dejado un poco de lado, pero cuyo bisnieto lo está rescatando, que es José Rosero, el Catiro, quien se convirtió en su guardaespaldas y en su acompañante, quien lo llevó hasta Barbacoas. Se va a París, y en París se encuentra pues con algunos paisanos, con algunos compatriotas, permanece algún tiempo, pero vuelve a ser víctima pues de su escasez económica, y es así como en el año de 1870 él retorna a Ipiales, y retorna a 1870 para quedarse desde ese año, desde 1870 hasta 1876, porque era su afán estar cerca del Ecuador. Hay versiones anecdóticas que dicen que Montalvo solía salir a las alturas de
de Runchaca, ya en el acantilado, pues, en el lado ecuatoriano hay una cueva que se llama la Cueva de Montalvo, donde él solía ir a escribir, y porque quería mirar su patria, un amor profundo por su patria y un dolor profundo por todos los problemas que tenía el Ecuador. Bueno, voy a tratar de recapitular un poquito. En 1857, según nos cuenta Julio César, Montalvo estuvo en París más o menos por 3 años, prácticamente delegado diplomático del Ecuador, del presidente de entonces, y regresa al Ecuador, y durante un tiempo prácticamente se enfrenta a Gabriel García Moreno. Viene a Ipiales en 1869, está 3 meses y medio y se va para París nuevamente. En términos de edades, si nace en 1832, digamos que estuvo por primera vez en París cuando tenía 25 años y luego regresa cuando tenía 37 años, que es cuando está en Ipiales por primera vez. Allá, según la cronología de Julio César, está hasta 1870, prácticamente un año, y regresa a Ipiales cuando tenía 38 años y se está durante 6, es decir, 44 años. Esto como la edad cronológica de Juan Montalvo, porque es muy importante mirar cómo él va creciendo, cómo va, no quiero decir envejeciendo, sino creciendo en la estatura intelectual, escribiendo sus libros, publicando sus libros y también viviendo. Por esa razón sí es importante, Julio César, que usted dice que García Moreno fue un hombre muy importante, muy grande, no era cualquier hombre, y por eso engrandece esa clase de enemigo a Juan Montalvo. Y lo mismo pensaríamos del lado de García Moreno, que Juan Montalvo no era cualquier enemigo porque era un hombre ilustrado. Cuando se pelean dos titanes, digamos así, el combate es más importante, es más fuerte, son dos colosos que se van a enfrentar, el uno con todo el poderío de lo que significa ser un mandatario, un gobernante, un tirano y todos los epítetos que se le puedan colgar, y el otro que prácticamente está en la pobreza y cuya única riqueza es la palabra, es la escritura, y más que la palabra y la escritura es la ideología que él representa o experimenta o saca de sí para denunciar a una persona que estaba usufructuando de mala manera un poder. Ahí está retratado entonces un hombre que vivió en Ipiales durante algunos años y que podríamos retrotraer un poquito a la actualidad, porque sigue siendo actual, para significar, por favor, Julio César, lo que representó Juan Montalvo y lo que puede representar Juan Montalvo todavía hoy, porque yo sé que en estos tiempos hay personajes similares a Montalvo cuya única arma que tienen es la palabra, es la escritura, es la formación intelectual, que tienen que enfrentarse a ciertos tiranos, a ciertos gobernantes, con esas colosales batallas, entre comillas, que se suelen dar. Obviamente, esa figura de Montalvo representaba que en términos de revolución. Prácticamente el agitador, pero no cualquier tipo de agitador. A Montalvo se lo ha tomado y a veces peyorativamente se le ha dicho que era una especie de pasquinero. Panfletista. Panfletario. Y a él no le molestaba que le dijeran panfletario, pero de todas maneras en cada uno de sus escritos cuida el estilo y la forma del lenguaje, que eso es lo que llama profundamente la atención. El Montalvo de 1870 es acogido nuevamente por la gente de Ipiales, que lo llega a conocer más, se instala en los alrededores de la Plaza 20 de Julio, allí vivió en 2 casas, una donde ahora funciona al costo, claro que no con la misma infraestructura podría decirse, y otra casa diagonal.
y otra casa también en la Plaza de los Mártires, donde la gente o la tradición oral, la tradición popular dice que permanecía escribiendo hasta altas horas de la noche, y eso lo podían aseverar porque se veía que estaban pues las velas prendidas. Y él dice en alguna parte, hablando de sus tristezas, de sus impotencias, que él se quedaba escribiendo hasta que oía cantar los gallos. Bueno, pero esta estadía de Montalvo, ¿qué significa para Ipiales? Ipiales lo quiso, Ipiales lo respetó. Él era profundamente alejado de los bullicios de la sociedad de esa época. En alguna parte, pienso que víctima de la desesperación, dice: estoy desterrado en Ipiales, sin libros, señores, sin libros. Pero eso lo hemos podido contradecir, parece que fue un acerto venido de su preocupación económica, porque aquí había gente importante. Un gran amigo mío, que fue presidente de la Academia de la Lengua en el Ecuador, y fue presidente nacional de la Casa de la Cultura, el doctor Galo René Pérez, en un libro que se llama Pensamiento y Literatura del Ecuador, refiere lo de Ipiales, y aprovecho esto para decir que qué honra para Ipiales aparecer en todos los libros y que se refieren a Montalvo aparece el nombre de Ipiales. Y decía que el proscrito, que el desterrado, se encontraba supremamente sumido en la tristeza, y algunos dicen en el villorrio de Ipiales. Entonces, yo me permití explicar en algún coloquio a los que suelo asistir, a los que me suelen invitar, de que para esa época que Montalvo estaba acá en Ipiales, Ipiales ya había sido fundada la municipalidad de Obando en 1863, ya era municipio, y había gente de pro, entre ellos el mismo padre de la municipalidad, el doctor Abelino Vela Coral, había un cura Rueda que le facilitaba algunos libros, había 3 diputados ante el Congreso Soberano del Cauca, y ellos en parte podían mitigar su dolor. Pero resulta que don Juan Montalvo era de pocos amigos, de poco decir. Solía irse por los caminos de los lirios, como yendo para Pupiales a ejercer su oratoria. Y hay versiones también orales, en tradición oral, que dicen que los niños lo perseguían a don Juanito para oírlo hablar, porque él lanzaba sus filípicas pues a los árboles, ¿no? Y comienza a escribir, y aquí en Ipiales es cuando escribe, por ejemplo, El Descomulgado, que son unas obras de teatro, unos dramas de muy buena factura. Escribe también El Diario de un Loco, pero tal vez en ese lapso lo que más llama la atención es que haya escrito es los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, obra de imitación de un libro inimitable, según él dice y según dice en el libro, en el texto original, en el que, utilizando el lenguaje de oro de la lengua española, pues hace una imitación cervantina y escribe estos capítulos que se le olvidaron a Cervantes con una tesitura de voz, con una observancia absoluta, demasiado exagerada de este lenguaje, y eso nos permite decir, o les ha permitido decir a los críticos, que es tal vez la obra que más se aproxima, si no la única, al lenguaje utilizado por Cervantes. Pero también lo que logramos nosotros descubrir en algunos coloquios, entre ellos leyendo algunos textos del cubano Roberto Agramonte, hay otro texto del doctor Juan Zacoto, hay otro texto fuera de Agramonte, de muchos de ellos, es que los capítulos que se le olvidaron a Cervantes es un proyecto político, porque tuvo 2 grandes enemigos. Uno, su enemigo principal, pues, el presidente Gabriel García Moreno, y una vez que se va él, pues viene Ignacio de Veintimilla. Pero mientras al doctor Gabriel García Moreno trata de, utilizando una usancia que había en el romanticismo español del 800, cuando se trataba de esconder de alguna manera el nombre de los personajes mediante anagramas o mediante seudónimos, pues a don Gabriel García Moreno le dice:
en los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, lo llama Briel de Gariza y Yaguagraci. Yaguagraci, ¿por qué? Porque era la hacienda de Gabriel García Moreno. Y le llama también el cruel Maureno, es decir, tratando de esconder la identidad real pues, de su oponente conceptual. Y eso no pasa con Ignacio de Veintemilla. A Ignacio de Veintemilla lo toca con todos sus nombres y sus apellidos. Y le llama también como epíteto infamante el nombre de don Ignacio de la Cuchilla, es decir, por lo drástico que era y por la persecución que hacía a quienes no fueran conniventes del poder. Pero comienza también aquí a perfilar lo que serían los textos del Cosmopolita. Y comienza también a escribir los 7 tratados y los termina acá, los 7 tratados que se convirtieron en la obra cumbre de don Juan Montalvo. Y precisamente cuando ya en 1876 va en su tercer viaje a Europa, lleva los originales de los 7 tratados, que valga anotar tanto el afecto de la gente de Ipiales que en el escudo de Ipiales, en la guarda inferior derecha del escudo de Ipiales, aparece una antorcha del saber en medio de 7 libros, que es un homenaje precisamente a los 7 tratados de don Juan Montalvo. Escribe eso y va en Europa, ya lo publican y es de buen recibo. Emilia Pardo Bazán, que decía de él que era un alma heterodoxa, ¿no? Es decir, por la amplitud de su pensamiento. Gaspar Núñez de Arce, Juan Valera, los intelectuales europeos reciben con muy buen ánimo estos 7 tratados, pero ¿qué ocurre? El obispo de Quito, Monseñor Ignacio, rechaza este libro. Advierte a la feligresía que no había de leerlo y emprende Ignacio Ordóñez, obispo de Quito, un viaje hasta Roma para visitar al Papa León XIII y a decirle al Papa León XIII que era un libro infamante, los 7 tratados, y logra que los 7 tratados entren al índex del catolicismo. ¿Qué es el índex del catolicismo? Es un catálogo de libros que la Iglesia Católica prohíbe leer a sus fieles. Mire cómo es el efecto contrario que produce. Una vez que está en el índex, o en el índice en nuestra lengua, produce un efecto contrario porque a la gente le llama más la curiosidad por ver qué es lo que decía Montalvo. Pero el Papa León XIII pues acepta la propuesta del obispo de Quito, de Ignacio Ordóñez, y prohíbe pues la lectura a la gente. Entonces, mire, hablando siempre de Ipiales, rememorando a Ipiales por su frío, por la sencillez de sus gentes, donde ya había dejado amores y ya había tenido descendencia. Eso le iba a preguntar porque habló del nieto, entonces uno dice, bueno, ¿cómo le fue en amores en 6 años en Ipiales? Le fue bien. Él entra en amores con la persona que le arreglaba la ropa, le lavaba la ropa, le planchaba la ropa, pero resulta que ella era una mujer casada. Y entra en amores con ella y tuvieron un hijo. Ella era casada con doña Visitación, la señora Hernández, Pastor Hernández, era casada con don Adán, y bueno, de todas maneras ahí tuvieron una hija, Visitación, que sí tomó el apellido de Juan Montalvo, mientras que sus otros hermanos no lo quisieron. Ella se llegó a llamar Visitación Montalvo, que tiene también una descendencia que hasta la época viven acá en Ipiales, que habrá oportunidad de hacerles un homenaje. Yo estoy trabajando, no soy genealogista, ni más faltaba. Ese trabajo se lo dejo a mi buen amigo Fernando Jurado Novoa, pero estoy haciendo el aporte porque los mismos bisnietos de Montalvo y las bisnietas de Montalvo me entregaron prácticamente el cuadro genealógico ya como establecido, que es un testimonio de mucha generosidad. Pero también tenía otros amores. Y de esos otros amores es donde del Pastor Hernández viene también, por ejemplo, la descendencia del doctor
Jorge Coral Samper, que fue un abogado de mucha estirpe, un abogado fabuloso, un intelectual que tenía el cabello aleonado y era exactamente igual a don Juan Montalvo, pero sin embargo nunca se quiso poner el apellido Montalvo y se puso Juan Coral Samper, tomando el apellido Samper de su origen francés, porque Samper quiere decir sin padre, Samper, ¿no? Posteriormente el doctor Jorge, que murió en un accidente, yendo precisamente a un coloquio a Ambato, muere y deja a su hijo, el doctor Juan Coral, que murió no hace mucho tiempo, que era un hombre muy inteligente, tuvo el privilegio de conocerlo, de ser su amigo, y de ahí nace su hijo Juan Coral Erazo, que viene a ser el bisnieto de Montalvo y que es el actual director de la Casa de Montalvo Núcleo de Pasto. Imagínense que ya no hay una Casa de Montalvo únicamente en Ipiales, se fundó en diciembre pasado la Casa de Montalvo Núcleo de Pasto, y lo que yo siempre he dicho, en eso nos pusimos de acuerdo con los montalvistas que nos visitaron, vamos por la Casa de París, que a mí me parece supremamente fundamental. Hay mucho interés por parte de las autoridades culturales del Ecuador y de la academia porque hagamos ese ejercicio en París de establecer la Casa de Montalvo Núcleo de París, que fue donde murió. Pero resulta que allá también en París, porque imagínense la soledad, ya había muerto su esposa, ¿no? Adelaida Guzmán ya había muerto, con ella tuvo 2 hijos. Su hijo Adán murió siendo niño a los 5 años y quedó únicamente su hija Adelaida también, María Adelaida, y bueno, pero él no tenía absolutamente casi noticias de ellos porque no podía ir al Ecuador, y de hecho que vuelve al Ecuador en alguna oportunidad, y lo nombran como diputado por la provincia de Esmeraldas, pero es un cargo que él nunca jamás ejerció. Decir, era influencia del liberalismo el haber llegado a ese cargo, porque él tenía que estarse cuidando las espaldas y saliendo frecuentemente del Ecuador, regresa, y de 1876 permanece un tiempo en París, y de París solo regresa a Ipiales, que era su Tebaida, que era el refugio donde se encontraba bien, asistido por la gente y por la generosidad de la gente de Ipiales. Solamente vuelve en el año de 1881. Vuelve, pero ya había tenido amores con Agustín Contó en París, que era quien lo atendía, quien lo protegía, quien le preparaba los alimentos, y con Agustín tuvo un hijo que se llamó Jean Contó Montalvo, que fue militar y que desafortunadamente nunca pudo llegar al Ecuador, a pesar de que había invitaciones del gobierno, pero por su ejercicio militar nunca pudo llegar antes de morir, pues no pudo llegar hasta Ambato, hasta la tierra de Montalvo. Entonces mire usted cómo es este devenir, esa pasión de Montalvo sufriendo por las imposibilidades económicas, sufriendo por las persecuciones, tratando desde acá de decirle al Ecuador pues que había que recuperar la democracia, y es cuando se da, por ejemplo, estando en la Canipiales, también el asesinato de Gabriel García Moreno. Y a mí me parece, yo me encontré por ahí un texto donde es premonitorio el asesinato de Montalvo. No es que él lo hubiera incitado, él nunca les dijo a Polanco ni a Andrade, a ellos no les dijo que lo fueran a matar, pero aquí en Ipiales escribió un opúsculo que se llama La Dictadura Perpetua. Y en esa dictadura perpetua, se lo repito entre comillas, dice: vedle ahí, la esfinge no se va, pero pronto ha de dar 3 piruetas en el aire y se ha de desvanecer en el humo. ¿Y qué es lo que ocurre? Precisamente estos muchachos revolucionarios, asistidos por Fausto Lemos Rayos, que era un mercenario colombiano, que era a su vez amante de Juana Terrazas, que era a su vez la dueña de una cantina donde se fragua el complot. Estos muchachos lo esperan a que salga Gabriel García Moreno de la Catedral de Quito, y ascendiendo por las escaleras al Palacio de Carondelet, a la presidencia de la República, es cuando lo asesinan
de 6 balazos y 14 machetazos. Hay un libro muy rico que lleva ese título, que es de un sacerdote, bueno, donde certifica pues un poco a García Moreno, y él cae, da 2 piruetas en el aire y cae a las piedras de sellar frente al Palacio Presidencial. Entonces fue como premonitorio. Cuando a Montalvo le avisan acá en Ipiales, el común de la gente dice, mi pluma lo mató, ¿no? Él lo que dijo textualmente, se lo entrecomillo también, es, no ha sido el machete de Rayo quien le ha matado, mi pluma es quien le ha matado. Esa es la frase textual que escribió Montalvo cuando se enteró del asesinato de Gabriel García Moreno. Bueno, la figura de Juan Montalvo en Ipiales, hay gente que dice que también incursionó, en el mejor sentido de las palabras, por Potosí, donde también tuvo amores, y yo no sé si en otros lugares, como decían actualmente, sin datos en poblaciones cercanas. ¿Qué se sabe en verdad de eso? Sí, es cierto, es completamente cierto. ¿Por qué? Porque él tenía que de alguna manera vivir, y entonces don Juan Montalvo fue tinterillo. Entonces él iba a Potosí, en litigio también tuvo amores, igual estuvo en Pupiales, igual estuvo en Pasto. En Pasto hay un vestigio muy serio, porque allá se escribió la Comuna de Pasto, que es una versión rarísima, pero es alentando a la revolución a los pastuzos. Entonces, de eso hay versiones muy ciertas. Yo no soy tratadista en ese tema, pues nosotros, para usar un término muy coloquial, entre los montalvistas nos hacemos aportes, pero no nos pisamos las mangueras, me disculpan el término. Entonces, cada cual, si yo tengo un dato que me haya encontrado por allí, pues lo comparto con quienes trabajan ese tema. Lo que a mí no me ha podido quitar en esta pasión que he sentido desde muy joven por Montalvo es el honor que me cabe de haber descubierto la forma como se escribió o cómo escribió Montalvo los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Sí, fue por la aparición encontraron en un cepejón en La Talla, que ahora es Urbina, la parroquia de Urbina, encontraron una réplica en miniatura de la Virgen de las Lajas. Y entonces llegaron en la plaza, la plaza del 20 de julio, se escuchó una algarabía. Montalvo se asomó a la ventana y vio que había una gran cantidad de gente que estaba vestida con líquenes y gritando al mando, dice Montalvo en el buscapié, de un cura ignorantón y medio loco, que le decía a los feligreses que fueran en romería hasta La Talla porque se había aparecido una purísima. Entonces la policía montada en ese tiempo, en la plaza del 20 de julio, pensaron que se estaban burlando de ellos y arremete pues contra los romeros y la romería, ¿no? Que salían a ver a la purísima que se había aparecido en La Talla o que habían encontrado en La Talla, y eso le pareció a Cervantes, al Cervantes americano, por supuesto, a don Juan Montalvo le pareció de puro sabor cervantino, y fue en gracia de eso que él escribió el primer capítulo de los 64 capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Esta fue una tesis mía en el tercer coloquio internacional montalvino que celebramos en Ipiales en 1993. Tuve oportunidad de llevar a todos los montalvistas hasta precisamente la parroquia de Urbina, y ellos dieron por sentado de que se había descubierto cómo nacen los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y así aparece en el coloquio de Ipiales y en otros libros de no menos importancia. Bueno, dijo romeros y romería, yo pensé que iba a referirse a otras cosas. No. Pero bueno, ¿qué libros exactamente esto para los biógrafos y para la gente que se interesa en la vida y obra de Juan Montalvo, para que la gente pueda consultarlos, para que pueda confrontar su literatura con la vida que llevó aquí? Bueno, fundamentales es los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Fundamental leer los 7 tratados, que son 7 tratados que se refieren a la condición humana, a la ética, se refieren a la bonomía de las personas, se refieren a la salvaguarda de la moral,
se refieren a diferentes temas, pero con un estilo que es sobrecogedor. Igual, quienes sean curiosos pueden consultar también El Descomulgado, que es un libro de dramas, Diario de un Loco. El Diario de un Loco, posteriormente algunas crónicas, algunos capítulos de él irían a parar al Gran Cosmopolita, el Cosmopolita, que es prácticamente la visión que tiene Montalvo de este entorno y también la visión que tiene de su encuentro con la antigüedad romana, en París también con el Luxemburgo, y escribe un texto hermosísimo que se llama Bosquejos de Francia, que nos da a nosotros la pista de cómo estaba viajando en 1869 a bordo de un vapor desde Barbacoas hasta París, hasta Francia. Entonces, esos libros fundamentales, El Cosmopolita, La Dictadura Perpetua, hay innumerables libros que la gente puede consultar. En algunos de ellos también aparece, en el Cosmopolita precisamente, un opúsculo que se llama El Sur de Nariño, que nos da a nosotros la pista de por qué Ipiales es la ciudad de las nubes verdes. Montalvo nunca dijo que Ipiales es la ciudad de las nubes verdes, no. Él ya había regresado Manuel Semblantes de París también, pero como estaba también con orden de prisión, se quedó acompañando a Montalvo acá en Ipiales como su secretario, y en una salida hacia Los Lirios, camino como hacia Pupiales, Montalvo mismo escribe en el buscapié. Él da la nota exacta, perdón, no en el buscapié, sino en el sur de Colombia. Escribe y le dice, un día le pregunté a Manuel Semblantes, a mi compañero Manuel Semblantes, ¿será que si yo digo o si yo escribo que he visto nubes verdes, la gente me creería? Y Semblantes le contesta, por decirlo usted, sí, maestro. Y comienza el relato hermoso cuando dice que parecía que sobre la sierra, sobre las montañas, un pavo real apocalíptico hubiera desplegado sus alas, dando colores increíbles al cielo de Ipiales, tonalidades verdes. Y él mismo dice que es un espectáculo que jamás se ve en el mundo, excepto en el cielo de Nápoles. Y en el de Ipiales se da el fenómeno de las nubes verdes. Ahora ya es muy común, hay muchas fotografías de la gente que ha visto las nubes verdes, no es para nadie desconocido, precisamente en los helajes de agosto, de septiembre, se alcanza a divisar las nubes verdes, la estamos viendo en este momento en televisión. Esta es una fotografía que yo tomé desde mi terraza y la tomé con un celular porque soy malísimo para las... Más, no tengo cámaras, pero la logré captar con la cámara de mi celular, y ahí están no tiene ningún retoque, son las tonalidades verdes que se dan por los meses de agosto o septiembre acá en Ipiales, y es algo así similar, parece que vio Montalvo. Otra de las cosas de esta fotografía, esa es tomada en dirección prácticamente hacia el Cumbal, y Montalvo, cuando refiere en el sur de Colombia, cuando se refiere a Ipiales, llega y dice, allá está el Cumbal, sí, refiriéndose es otra de las cosas que dicen algunos, no sé, habría que investigarlo científicamente, por qué las nubes verdes se dan precisamente hacia ese lugar, hacia el suroccidente prácticamente, es el suroccidente. ¿Por qué? ¿Será alguna cuestión del mar cercano que está más allá? ¿Será alguna cuestión de algún influjo del azufre que lanza el volcán Cumbal que sigue estando vivo? No lo sé, pero las tonalidades son exactas, no solamente yo, sino mucha gente, muchos fotógrafos de mis amigos los chasquis, son los que han tomado unas fotografías esplendorosas sobre las nubes verdes de Ipiales. Bueno, Juan Montalvo murió exactamente el 17 de enero de 1889. 130 años se conmemoraron entonces de este fallecimiento aquí en la ciudad de Ipiales. Murió de 57 años, un hombre creo que muy joven, pues nosotros ya pasamos de esa edad y creemos que muy joven para hacer lo que hizo Julio César. La pregunta entonces, bueno, un hombre limitado en recursos
que vivió prácticamente bajo el cuidado o los mecenas o las mecenas de esa época que prácticamente lo estaban manteniendo. Bueno, que cómo escribió ya nos lo imaginamos, pero ¿cómo publicó Julio César? Muy fácil, Uriel, porque gracias a la ayuda del general Eloy Alfaro, él le dio dinero, le asistía con recursos para que él publicara sus obras, y después se convirtió en hombre supremamente famoso. Es decir, en mi condición, si a mí me hubiese pasado eso en París, ojalá Dios quiera algún día, yo no regreso de París porque ya estoy con la flor y nata de la intelectualidad contemporánea, estaba Montalvo. Pero de todas maneras, él se regresa, y se regresa por asunto de amores. Se regresa en 1881. ¿Por qué? Porque él había conocido a una baronesa llamada Laida von Krelin. Allá en París. En París. Y ella, en algunas cartas, lo invita a convivir con ella y le dice que le va a solucionar sus problemas económicos. Y eso, pues si Montalvo no hubiese tenido esa estatura moral, seguramente se hubiera quedado con ella. Y cosas rarísimas en Montalvo, mi amigo ya fallecido, el doctor Jorge Jacome Clavijo, que fue por muchísimos años director de la Casa de Montalvo, Matriz de Ambato, escribió un libro bellísimo que se llama Montalvo y Lida en Misa, que es en Niza, que es un epistolario, y allí recoge una carta que Montalvo le manda a Laida von Krelin, a quien llama Lida, para no deberarla, utilizando pues ese apego al romanticismo español del siglo XIX, y le dice: no, Lida, no quiero que vengas, no quiero que vuelvas a ver a tu madre con el corazón con mancha. Y por eso se regresa a vivir acá, de nuevo acá a Ipiales. Entonces mire usted que esta vida apasionante de Montalvo, ese legado que nos dejó de libertad, de conceptualidad, de sí a la civilidad republicana, sí a las instituciones democráticas, eso lo han observado bien los ipialeños. No es decir por decir, como decía algún amigo mío, en una tertulia riquísima que tuvimos el sábado pasado, en la casa de mi amigo Orlando Paredes, que decía, no, que Montalvo fue un indio. No. Montalvo, de 5 años, sufrió de viruela, y eso le dejó deformado un poco el rostro, es decir, le dejó con algunas secuelas en el rostro. Pero Montalvo, por los ires y venires, por las penurias, ya estaba sufriendo de pleuresía, y muere precisamente el 17 de enero de 1889, muere en París, en su casa número 26 de la Rue Cardinet de París, y muere porque le dio un derrame pleural. Había otro antecedente que lo certifican personas que estuvieron allí, que le decían que cuando lo operaron, le decidieron los médicos mantener su herida abierta, y cuando lo operaron dijo: nunca he perdido conciencia de mis actos, así que doctor, opere como si me hubiese anestesiado, pero no permito anestesia. Es decir, un estoicismo bárbaro. Pero el día que muere, precisamente el 17 de enero de este año, infausto, pues, de 1889, le dice a su ama de llaves, con los pocos reales que le quedaban, que le compre claveles, diciendo que nunca podrá haber nada más triste que un cadáver sin flores, pero se viste de frac y da una justificación. Don Juan Montalvo, ahí están viendo ustedes en sus pantallas una réplica exacta de la Rue Cardinet, de la alcoba de Montalvo en París, tal y cual permanecía allá. Esta figura de cera de Montalvo se encuentra precisamente en la casa de Montalvo en Ambato. Es decir, bueno, llega Montalvo y se viste de frac porque dice que la muerte es un asunto tan serio que hay que esperarla vestido bien. Se pone su frac, manda a comprar unos claveles, y es pues cuando muere Montalvo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Miren lo que les pasa a los grandes hombres. Es la paradoja de la vida. Muere Montalvo y lo embalsaman. Embalsaman el cuerpo de Montalvo,
y después llega, pero no llega a Ambato, llega a Guayaquil. Y llega a Guayaquil más o menos que frisando el 1889, el 1880 más o menos, a Guayaquil es recibido con grandes honores y allí permanece y es enterrado el cadáver embalsamado de Montalvo, ¿no? Es embalsamado. Y solo en 1932, cuando se cumple el centenario de su nacimiento, es cuando, ya habiendo sido repatriados de Francia, es cuando el gobierno de Ambato, el gobierno municipal de Ambato, con ayuda del gobierno nacional, traen el cadáver embalsamado de Montalvo precisamente a su tierra nutricia. Ya le habían construido un gran mausoleo que es muy lindo, donde la gente puede subir a través de unas gradas y en un féretro con cristales está el cadáver embalsamado de don Juan Montalvo, tal y como él era. Y es impresionante mirarlo y ver como una figura a quien le llamaban el Sambo por el color de su piel, pudo escribir tanto, haber honrado a tantos pueblos, haber enseñado la democracia en el Ecuador y mire otra de las cosas. El 13 de abril de todos los años fue escogido por el gobierno ecuatoriano como el Día del Maestro, porque Montalvo también fue maestro, fue profesor, no por mucho tiempo, sino una forma de salir de sus afugias económicas, y por eso el Día del Maestro en el Ecuador se celebra con motivo del nacimiento de don Juan Montalvo el 13 de abril de todos los años. Julio César, cuéntanos un poquito de lo que hubo, cómo se celebró, cómo se conmemoró este 130º año de su fallecimiento. Vemos que hubo unos libros, aquí tenemos uno, de Rodrigo Villasís, que se llama Juan Montalvo de frente y de perfil. Sí, perdón, ¿Qué tanto tuvo esta libro, conmemoración? Tenemos el privilegio de que este libro, me trajeron algunos ejemplares de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Este libro no se ha lanzado aún en el Ecuador. De hecho, de esta próxima semana a la siguiente, yo voy a estar en la presentación oficial de este libro de Juan Montalvo, que es de este buen amigo de Rodrigo Villasís Molina, que es una entrevista imaginaria en la historia. Nos trajeron muy pocos, pero prometo traer algunos. Pero mire en qué radica también la importancia de este libro. Yo hace poco recibí una llamada del doctor Nelson López, Jacome López, el que fue cónsul del Ecuador en Ipiales. López Jacome. Me decía que por qué no pensaba como Casa de Montalvo en volver a recuperar el concurso binacional estudiantil de oratoria. De hecho, lo vamos a hacer. Hemos estado en charlas con el doctor Edín Moreno, que es el gobernador de la provincia del Carchi, con la jefe política del Carchi, que es la doctora Pozo. Igual estamos con Casa de Montalvo, igual nos vamos a aliar con todos los miembros de Casa de Montalvo y con la Casa de Montalvo de Pasto. Así que va a haber eliminatoria en Tulcán, eliminatoria en Ipiales y eliminatoria en Pasto, porque en el último concurso de oratoria que hicimos ya participaron algunos muchachos de Pasto. Entonces eso lo vamos a hacer. Ya la gente que quiera adquirir pues este libro lo pueden encontrar en Daicor, sobre todo los muchachos estudiantes que vayan a participar en el concurso de oratoria, para que se eviten, ojalá eso fuera lo ideal, pues leer todas las obras de Montalvo que son extensas, pues en este libro podrán encontrar eso. Entonces mire que nosotros seguimos empeñados en hacer cosas, en tratar de alguna manera de ver el cuento. ¿Por qué conmemoramos los 130 años? Porque era menester que en todo el mundo se estaba conmemorando los 130 años de don Juan Montalvo, y nosotros debíamos hacer lo propio. Allí aparece el exalcalde Guillermo Enríquez Miranda, en cuya alcaldía en 1996 recibimos el busto que yo había solicitado al gobierno municipal de Ambato. Aparece a su lado Roberto Puente, que es un prestigiosísimo pintor ecuatoriano radicado en Venezuela. Está Ramiro Almeida, es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Está la doctora
Teresa Enríquez Rosero, con quien vamos a presentar un proyecto para que a través del Congreso Nacional se restablezca o se adopte definitivamente la Cátedra Montalvina. Tras de ella aparece Sergio Vélez, el secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está el doctor Fabio Enríquez Miranda, miembro de la Casa de Montalvo. Tras de él, Vicente Mora, escritor, novelista, miembro del colectivo cultural Cincel. En la parte de atrás, junto a él, está el embajador Edwin Salas Cárdenas. A mi izquierda aparece Juan Coral Erazo, que es precisamente el bisnieto de Juan Montalvo. Tras de él aparece también un periodista ecuatoriano, enseguida el doctor Luis Enrique Fierro, delante de él su señora esposa, Cecilita. Tras de ella está el doctor César Alarcón Costa, es candidato a la presidencia del Ecuador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Junto a Cecilita aparece la poeta Elisita Vela de Vela. Tras de ella el concejal Miguel Huertas, que al igual que el doctor Fabio Enríquez, son miembros de la Casa de Montalvo Núcleo de Ipiales. Tenemos a la poeta María Eugenia León, León Vera, que ha sido también invitada ahora para el mes de junio al Festival de Poesía que va a cubrir Honduras, va a cubrir Guatemala y va a cubrir también El Salvador. Tras de él, Álvaro Córdoba Paredes, a su lado una ipialeña también, mi santa comadre, esposa de Juan Coral, Martica Mejía Landázuri, y cierra esta fotografía don Orlando Paredes Revelo. El santo compadre. El santo compadre Orlando Paredes Revelo, que hay una anécdota. Yo llamé a quien debía llamar para que nos restablecieran la base y por lo menos se adecentara un poco el pedestal que sostiene el busto de Montalvo. Pues no queda en la carrera quinta, pero vamos a ir, ¿no? En San Vicente. Hemos estado hablando con Fabio Enríquez y con los demás amigos, porque vamos a ubicarlo claro. Muy pronto, ojalá podamos hacerlo para abril en el sitio que corresponde. Ahí estábamos haciendo la ofrenda floral en compañía de César Alarcón Costa. Y no nos hicieron caso, entonces nosotros mismos, con Fabio Enríquez y con los otros amigos, nos pusimos con la Cámara de Comercio, con el doctor Miguel Huerta Cerazo, con Orlando Paredes, nos dimos a la tarea de recuperar esa base. Conseguimos el porcelanato, conseguimos el pegante, el maestro Marino, a quien le envío un saludo muy especial, se ofreció también para colaborarnos en forma gratuita para hacer eso. Entonces hicimos una minga cultural y quien lo creyera, mi amigo Orlando Paredes Revelo fue quien dirigió la obra. Estuvo de maestro de obra y eso nos quedó muy bonito, quedó muy decente y entonces es una forma también de contribuir al ornato de la sociedad. Igual recuperamos la placa, ¿no? ¿Y cuál es el sitio donde va a ser trasladado? En el año de 1932, cuando se cumplió el primer centenario del natalicio de don Juan Montalvo, el Consejo Municipal de Ipiales aprobó un acuerdo por el cual designó como Avenida Juan Montalvo la que va exactamente de la esquina del Parque Santander con Carrera Quinta hasta el Cuerpo de Bomberos. Esa es la Avenida Montalvo. Y vamos a trasladar el busto allá. Y yo quiero agradecer a los habitantes del barrio Panal que de alguna manera nos han colaborado, nos han cuidado pues este busto, que no es cualquier busto. Claro. En Bogotá existe un busto de Montalvo también. En las dos únicas ciudades de Colombia que existen son en Bogotá y en Ipiales. Pero en todas partes del mundo hay bustos de Montalvo. Bueno. La Cátedra Montalvina, Teresa Enríquez Rosero, entonces tiene como esa tarea y ojalá se pudiera recuperar el ideario de Juan Montalvo. Yo creo que en tiempos de tiranía, en tiempos de gobiernos déspotas, sí es bueno tener una formación humana, una formación humanística, literaria, histórica, para que los ipialeños podamos comprender mejor la historia y para que cualquiera no nos embobe, ¿no? Porque también hace falta muchísima reflexión, mucha autocrítica y que eso comience con los niños, los jóvenes, porque parece que en algunas edades ya esto de la formación no tiene mucho que ver
porque la gente siempre se equivoca en términos de liderazgos. Así es, Uriel. Yo muy complacido de estar en su programa. Muchísimas gracias por permitirme compartir con la gente de Ipiales este escaso conocimiento que yo tengo de Montalvo. Sé que hay gente muy inteligente que ha estado investigando también la vida y obra de Montalvo. Hemos acogido de muy buen recibo la propuesta que hiciera esa noche del 31 de enero pasado el doctor Fabio Enríquez Miranda, en el sentido de hacer también una minga donde se congreguen todos los actores culturales de Ipiales para hacer el traslado previo a las solicitudes pues a las autoridades, pero las vamos a solicitar a través de un oficio muy comedido, porque lo que queremos es que se cumpla el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Ipiales en 1932, el acuerdo que señaló esa avenida como Avenida Juan Montalvo. Estaremos haciendo también unas placas recordatoria de que esa es precisamente la Avenida Juan Montalvo, y nosotros seguiremos persistiendo. Pasado mañana, el miércoles, tenemos un evento muy interesante promovido por la Casa de Montalvo en Pasto. Igual, de esta semana a la otra, viajaremos a Quito, viajaremos a Ambato. Allá va a salir un gran libro y eso esperamos compartirlo pronto con la gente de Ipiales. Muchas gracias, Uriel. A usted, Julio César, por su conversación, por sus datos, por influir un poco en el ideario de la gente de Ipiales en los actuales momentos. Creemos que con esta entrevista pues dejamos picado un poco la curiosidad de los intelectuales, de la gente joven, y ojalá podamos escudriñar la vida, pasión y muerte de Juan Montalvo. Gracias a don Johnny Coral, a don Oscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica, a Coral Televisión por la realización de este espacio, a ustedes, amigos televidentes, mil gracias por su bellísima compañía. Soy Uriel René Guevara Revelo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista.